noticia del día sin duda es una bomba. El abogado de Olivo Saldaña, Jaime Arturo Restrepo, renunció ayer y hizo una denuncia gravísima, que un paramilitar, en venganza por haber sido extraditado, le ofreció 1.000 millones de pesos para que Olivo Saldaña acusara a Luis Carlos Restrepo. Hoy supuestamente se firma ese preacuerdo y tenemos en línea al abogado, a Jaime Arturo Restrepo. Doctor Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Francisco, usted, a su equipo de trabajo y a todos los radioescuchas. Bueno, cuéntenos esta denuncia suya y la renuncia suya a defender a Olivo Saldaña, ¿cuál es exactamente? Bueno, sea lo primero advertir que esta renuncia la realizo como consecuencia de una posición moral, toda vez que no puedo prestarme o servir de cómplice a una infamia que se pretende realizar contra el doctor Luis Carlos Restrepo y contra algunos militares que participaron en la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana. Es absolutamente cierto que quien fuera mi cliente, Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña, viene siendo objeto de presiones ilícitas, de ofertas ilícitas. A este señor le ofrecieron la suma de 1.000 millones de pesos para que se prestara a declarar contra el doctor Luis Carlos Restrepo, y desde pasados días viene recibiendo visitas de personas que han servido de razoneras de la Fiscalía para que él se someta, para que logre los beneficios del principio de oportunidad y direccione su dicho contra el doctor Luis Carlos Restrepo, toda vez que obviamente una negociación con la Fiscalía no es gratis. Pero, no obstante mi renuncia, tanto en el proceso para la defensa del caso de la Cacica Gaitana como para el proceso de justicia y paz en favor de Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña, quiero sí contarles que hace un momento, antes de recibir la llamada de ustedes, pude hablar con Olivo Saldaña. Él me llamó, me dice que la verdadera razón por la cual decidió hoy llegar pues a la Fiscalía sin mi compañía es porque teme por mi vida, de acuerdo a las presiones y a las ofertas ilícitas que le han hecho, y que él hoy, que se evidenciará, que yo seré testigo de eso, de esa forma me lo advirtió, no aceptará cargos, se declarará inocente y le dirá y le ratificará a los medios de comunicación la inocencia del excomisionado de paz y de los militares que participaron en esa desmovilización. Eso sí tocará verlo, porque los datos que tiene este suscrito son otros. Ayer estuvo allá un fiscal visitándolo a él en La Picota. Me dice él que no es el fiscal del caso, no es el fiscal 16 seccional delegado de la unidad contra la corrupción. Me dice que es otro fiscal, es más, que es el fiscal que enarboló la instrucción contra el doctor Alfonso Jaramillo. Es esa, palabras más, palabras menos, respetado doctor y oyentes, la triste historia de la renuncia de este defensor. Doctor Jaime Restrepo, pero lo que notamos, digamos, inmediatamente es un nuevo cambio de postura aparentemente de alias Olivo Saldaña. ¿Le ha explicado él entonces a qué atribuye una vez más el mantenerse en declararse inocente e insistir, digamos, en este proceso? Nosotros sabemos, al conocer con detalle y con filigrana todas y cada una de las circunstancias del acaecer de la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana, que allí realmente se presentaron unos colados. Mal haríamos nosotros en negar eso, colados que fueron llevados a esa falsa desmovilización por unos señores de apellido Pacheco Ramos. Pero siempre en justicia y paz, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala de Justicia y Paz, y ante los medios de comunicación, Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña ha sido enfático y reiterativo
en afirmar la inocencia del excomisionado de paz y de los miembros de las fuerzas militares. Entonces, piensa este suscrito que muy posiblemente es la conciencia la que está llamando al señor Raúl Agudelo a repensar la situación y no ir a cometer una injusticia en el sonado juicio de la compañía Casica La Gaitana. Doctor Restrepo, ¿cuándo se entera usted del tema este de los 1.000 millones de pesos que le ofrecen a Olivo Saldaña para que incrimine al excomisionado de paz y a algunos miembros de las fuerzas militares? ¿En qué fecha? ¿En qué momento? Bueno, hace más o menos 2 o 3 semanas, el señor Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, estando recluido en la cárcel de Chiquinquirá, le manifestó esa preocupación a quien fungiera en calidad de apoderado suplente acompañándome en la labor defensiva, y en consecuencia él redactó una denuncia que fue presentada ante funcionarios de policía judicial y que además yo tengo en mis manos, denuncia manuscrita por el señor Raúl Agudelo. Una vez esto se dio, yo salí a los medios de comunicación y denuncié. La denuncia está hecha en términos muy generales, pero el día de antier que visité yo la cárcel de La Picota, ya pude conocer la situación de esa oferta económica de manera más puntual, donde él me relaciona qué persona lo llamó, qué abogado fue hasta La Picota y le hizo la propuesta. Obviamente que son datos que de forma estratégica yo me tengo que guardar para salvaguardar mi vida e integridad personal. No me interesa hacer de kamikaze, pero sí es una absoluta realidad. Sí. Tema de la oferta de los 1.000 millones de pesos. Pero doctor Restrepo, ¿y por qué, si usted lo conoció esto hace 2 o 3 semanas, según dice, por qué salir a decirlo a horas de la audiencia contra el excomisionado de paz en fiscalía y cuando le van a imputar los cargos? ¿Por qué no decirlo en su momento? ¿No queda como todo muy encima, doctor Restrepo? Le quiero decir con mucha claridad y de forma contundente que sí se dijo en su momento. Tanto es así que yo salí a los medios de comunicación a decirlo, a denunciarlo, realicé un comunicado que, es más, el expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus trinos lo replicó, y eso ustedes lo pueden constatar. ¿Por qué esa denuncia de hace 2 semanas no tuvo la relevancia que está teniendo ya esta? ¿Qué cree usted que pasó? Pues la verdad, aquí mismo, en la misma mesa de trabajo, estamos absolutamente diciendo, oiga, ¿cómo se nos pasó esa noticia? ¿Qué pasó? No les sabría decir, respetado doctor, porque desde esa época, de forma responsable, se denunció, las autoridades conocen el hecho, y este suscrito lo denunció ante los medios de comunicación. Entonces, la verdad, no sabría decirle por qué los medios de comunicación no le dieron la relevancia y la importancia que ahora le están dando, pues el mismo día de la audiencia de imputación en el sonado caso. Usted renunció anoche, cuando se enteró ya del acuerdo de la Fiscalía con Olivo Saldaña. Hoy Olivo Saldaña nos dice, hace pocos minutos lo llamó y le dijo, mire, yo no voy a rechazar ese preacuerdo, yo voy a continuar defendiéndome. No corre peligro la vida de él, no corre peligro la vida suya si hay paramilitares extraditados detrás de esta oferta. Bueno, yo ya renuncié y lo hice no por miedo, porque he tenido procesos de relevancia y pues donde ha tocado darle la cara a la verdad y a la justicia. Pero en este caso específico, donde hay 2 fuerzas, hay 2 presiones que pretenden menoscabar la situación jurídica de
del doctor Luis Carlos Restrepo y algunos miembros de las fuerzas militares haciendo ofertas, unas ilegales y otras ilícitas, porque toda oferta o toda propuesta que busque menoscabar la verdad a la luz del derecho y de la justicia no está bien. Y esa es la razón por la cual tomé la decisión de no prestarme y de no servir como cómplice de esa infamia. ¿Qué papel juega la Fiscalía? Y usted habla de fuerzas. ¿Qué papel juegan los fiscales? ¿Amenazan a los reos para que ellos pues acepten cargos y les den una prueba menor? ¿Qué otro tipo, digamos, de presiones o a qué otro tipo de presiones o de dádivas se someten por parte de la Fiscalía a estas personas inculpadas? En ese proceso, que es eminentemente politizado, se han presentado todas y cada una de las irregularidades que ustedes puedan pensar. Por ejemplo, los Pacheco Ramos, que son los verdaderos determinadores y artífices de llevar falsos guerrilleros a esa desmovilización, los tiene muy cuidado la Fiscalía, los tiene con todas las prebendas y todas las garantías, porque son los testigos estrellas en ese caso. Muy raro que al señor Olivo Saldaña le promovieron la exclusión al proceso de justicia y paz, pero a uno de los Pacheco Ramos, que también es postulado a justicia y paz, nunca lo hicieron. Y muy seguramente cuando ellos pretenden, hablo de la Fiscalía, cuando la Fiscalía pretende llevar como testigo a una persona a juicio, eso no es gratis. Le hacen ofertas, yo no puedo decir que ofertas ilícitas, pero sí los recursos de protección a víctimas y testigos muchas veces lo utilizan es más bien como recursos para compra de testigos. Ahora, yo les he manifestado de qué manera convergen dos fuerzas, una ilícita que está haciendo una oferta de 1.000 millones de pesos para que el señor Olivo Saldaña declare y direccione su dicho para perjudicar al doctor Luis Carlos Restrepo, y otra que son presiones de la Fiscalía politizadas para lograr el cometido, y es la sentencia condenatoria en contra del doctor Luis Carlos Restrepo. Esas dos fuerzas no sé, y la verdad tengo que decirla, no he concluido, no tengo pruebas para decir que haya algún punto común, pero no se me haría raro que entre la oferta ilícita de los 1.000 millones de pesos y las presiones de la Fiscalía para que el señor Olivo Saldaña y otros militantes u otros partícipes de esa presunta falsa desmovilización declaren contra el doctor Luis Carlos y miembros de las fuerzas militares, muy seguramente puede haber algún punto en común. Permítame hacer un paréntesis, que dentro del comunicado a la opinión pública que redacté ayer, hay otro hecho que es fundamental, y es como tuve conocimiento, lo hablé con el señor Raúl Agudelo en la picota el día de antier, y me decía cómo un postulado a justicia y paz que fue extraditado le quitó unas tierras utilizando el argot delincuencial, le recogió unas tierras al señor Hugo Rojas, ustedes recordarán, el famoso narcotraficante que aparece pretendiendo desmovilizarse con la compañía Cacique La Gaitana, narcotraficante que, valga la aclaración, trabajaba con las FARC. Recuerden que las FARC es una organización narcoterrorista. Entonces, relata cómo un postulado a justicia y paz extraditado le ofreció al señor Hugo Rojas, también extraditado, devolverle unas tierras que le quitó en el municipio de Caucasia, Antioquia, en contraprestación a que en el proceso judicial de la compañía Cacique Gaitana declarara contra el doctor Luis Carlos Restrepo en una acción vindicativa de acuerdo a los resultados del proceso de justicia y paz. ¿Y este señor Hugo está dispuesto a contar esta historia o hace parte de este complot criminal? No, yo no lo sabría, eso es simplemente una hipótesis. La hablé con el señor Raúl Agudelo, no sé por qué medio le habrá llegado ese dato o esa información, sería de confirmar
pero es mi obligación ciudadana contársela a la opinión pública, y pues aquí se lanza la noticia criminis para que ojalá la Fiscalía, o si existe algún sector de la Fiscalía y de la Administración de Justicia proclive a la justicia y a la verdad, pues sea esta la oportunidad para que investiguen eso. Es muy difícil que eso suceda, pero yo quisiera volver a una de sus respuestas iniciales. Usted habla de razoneros. ¿Qué quiere decir con razoneros y qué tipo de razoneros fueron los que, digamos así, le llevaron propuestas tanto de la Fiscalía como de los narcos? Bueno, hay una persona muy respetable y que yo he admirado mucho, es la doctora Lidwinson Paul, que es la directora de la ONG Manos por la Paz. La ONG Manos por la Paz ha tenido cercanía con el señor Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, porque fue la organización no gubernamental que lideró la propuesta para que los guerrilleros que estaban privados de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios le dijeran no a las FARC en el proyecto del intercambio humanitario. Luego entonces Lidwinson Paul es una mujer valiente que le ha dado mucho a este país, y pues mal haría yo en hablar mal de ella. Pero sí hay un hecho que hay que contarlo, y es que el lunes pasado, el lunes 15 de enero, ella estuvo en La Picota, en el patio de máxima seguridad, llevándole la razón al señor Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, de parte del fiscal del caso de la Casica Gaitana, para que se sometiera al principio de oportunidad y colaborara con la justicia. O sea, la Fiscalía manda razones, no actúa directamente y dice, oiga, y este ofrecimiento, hagamos esto, sino que envía razoneros. No, y también actúa directamente. Ayer estuvo allá un fiscal, pues, y precisamente si un fiscal va donde Olivo Saldaña un día antes de la audiencia de imputación, es precisamente a ejercer presiones y a proponer negocios. Yo no creo que hayan ido allá a cumplir con ningún mandato diferente, ni a hacer visita. Sí, hablamos en RCN en la radio con el abogado Jaime Arturo Restrepo, quien hasta hace pocas horas era el abogado de alias Olivo Saldaña por todo este tema de la falsa desmovilización de el bloque Casica Gaitana de las FARC. Doctor Restrepo, ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo, de que ese ofrecimiento en realidad se hizo? Porque usted entenderá que todas las cosas que ya en este punto diga el señor Olivo Saldaña, pues nadie las cree. Bueno, yo sí le quiero decir algo, yo pruebas no tengo. Lo único con lo que yo cuento es con el dicho de Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña. Él tendrá que sustentarle a la justicia, si es que eso existe, quién lo llamó, quién le hizo la oferta de los 1.000 millones de pesos, qué abogado fungiendo como mandadero de esa razón fue hasta La Picota o hasta Chiquinquirá a hablarle de los 1.000 millones de pesos, además que le pisaban el negocio con 400 millones de pesos en el momento en que él determinara aceptar. Y pues creo que no tengo nada más que decir respecto a eso. Yo le creo y lo veo muy asustado. Pues hoy veremos qué pasa con eso. Sebastián, el presidente Uribe desde hace rato viene diciendo, mire, aquí hay un complot, aquí hay un complot criminal, es una venganza por haber extraditado a estos señores. ¿Por qué no nos cuenta esa parte de la historia? Sí, Francisco, justamente el expresidente Uribe pues había manifestado días antes de su declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, eso fue en agosto del año pasado, pues que habían ex jefes paramilitares que tendrían una venganza criminal contra miembros de su gobierno. Esto fue lo que manifestó el expresidente Álvaro Uribe en ese momento cuando iba a declarar ante la Comisión de Acusaciones. Un narcotraficante que aparecía como paramilitar, tenebroso, alias Macaco. Creo que mañana en la Comisión de Acusaciones tendré que referirme a él, frente a una hipótesis que yo tengo, que es la venganza criminal contra nuestro gobierno. El presidente habla de una hipótesis. Olivo Saldaña le habló de, por ahí ese mismo narcotraficante, le habló de que había sido
alguien que mandaba el mensaje de esa misma persona? Mire, quiero decirles algo. Infortunadamente, pues, es mi vida y mi seguridad personal la que está de por medio. Yo pienso que ya bastante he hecho como ciudadano en tomar una decisión no fácil, y es de renunciar a ese proceso al no prestarme como cómplice de una infamia que se pretende contra el doctor Luis Carlos Restrepo y contra algunos miembros de las fuerzas militares. Así yo tuviese el nombre de quienes son los determinadores de esa propuesta ilícita, ustedes entenderán que yo no puedo salir a los medios de comunicación a hacer ese tipo de afirmaciones. Esa conversación suya con Olivo Saldaña de hace unos minutos, en donde él dice, mire, yo voy a continuar defendiéndome, yo no voy a aceptar este acuerdo o este preacuerdo con la Fiscalía. ¿Qué pasa entonces con este proceso contra Luis Carlos Restrepo? Estos dos señores que metieron los colados siguen de testigos y pues ¿cómo va a poderse defender Luis Carlos Restrepo de un embate tan fuerte de ex paramilitares y de la Fiscalía? Les puedo decir con absoluta seguridad que la evidencia y los elementos materiales probatorios que se tienen, si se cuenta con un proceso que ofrezca garantías y no politizado, muy seguramente se ostentará una preclusión, una sentencia absolutoria en favor del doctor Luis Carlos Restrepo y de muchos que participaron de buena fe de esa desmovilización. Pero ya conocemos algunos fallos emblemáticos, algunas sentencias proferidas por nuestra administración de injusticia que nos demuestran lo contrario. Entonces se puede tener la prueba, se puede tener la evidencia, los elementos materiales probatorios suficientes para realizar una excelente defensa técnica. Pero si hay unos funcionarios que tienen direcciones, objetivos y propósitos políticos, yo veo las cosas muy difíciles, muy complicadas, y esa es pues la respuesta. Bueno, pues es Jaime Arturo Restrepo. Él era hasta anoche el abogado de Olivo Saldaña. Cuando se enteró, pues hace 2 días, ya de boca de Olivo Saldaña, y esa es la única prueba que tiene, de que le habían ofrecido 1.000 millones de pesos, 400 millones pisados en el momento en que firmara el preacuerdo con la Fiscalía para acusar a Luis Carlos Restrepo. Él renunció. Emitió ayer un comunicado y hoy lo escuchan ustedes por RCN, la radio Noticias de la Mañana. Doctor Restrepo, que tenga un buen día. Le agradezco mucho y permítame, por su medio, hacer una propuesta o elevar un consejo a aquellos que se van a ver afectados muy seguramente con una medida de aseguramiento en ese proceso de la desmovilización de la Casica Gaitana, y es que deben solicitar la veeduría internacional, porque